Hoy te voy a enseñar cómo sacar toda la información posible de los 6 principales histogramas, que además nos sirve para analizar tanto el pilotaje a una vuelta como distintas configuraciones y setup del coche. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues como sabrás, estos son los 6 principales histogramas que tenemos cuando queremos analizar tanto pilotaje como configuraciones del coche. Si no los conoces o no sabes por qué tiene esta forma, no te preocupes, porque hice un vídeo ya explicándolos brevemente, pero bastante al grano, y te dejo por aquí la descripción del vídeo por si lo quieres ver y entrar un poco en contexto. En cualquier caso, en este vídeo vamos a analizar cómo sacar la información de valor de estos 6 histogramas. Empezamos rápidamente por el de la velocidad. En el caso de que estemos comparando dos vueltas a pilotaje solamente, sin entrar en configuraciones del coche, pues de lo que nos vamos a dar cuenta rápidamente es que en la vuelta nuestra, la que queremos analizar, que en este caso es la del color más vivo, y luego la de referencia con la que queremos comparar esa vuelta será en el color gris, vemos que en la nuestra, en la que queremos analizar, llegamos a rangos de velocidades muy bajos, o incluso por debajo de los 20 metros por segundo. Sin embargo, en la de referencia, en la gris, no llegamos a eso. Nos damos cuenta rápidamente porque al haberle metido esta transparencia, pues vemos como aquí, por ejemplo, solo hay gris, aquí solo hay turquesa y aquí hay gris y turquesa, ¿no? Se aprecia gracias a esa transparencia que aparecen los dos colores. Entonces, de lo que nos damos cuenta rápidamente es que a estas bajas velocidades solo se ha llegado en nuestra vuelta y sin embargo en rangos de mucha más velocidad, ya cerca incluso de los 60 metros por segundo. Recuerda, este eje está en metros por segundo, no en kilómetros por hora, por eso son desde 20 hasta 60 solamente, pero bueno, como digo, a altas velocidades se ha llegado mucho más en la vuelta de referencia. Vemos que aquí en estos dos tramos de barra gris son un poquito más altos que los de la turquesa y se nota claramente. Entonces está claro que por lo que sea hemos pasado mucho más tiempo a velocidades bajas y menos tiempo a velocidades altas. Entonces, pues aquí con este gráfico es cierto que no podemos saber exactamente por qué se ha dado esto, pero sí que nos da una pista para que luego, de cara a analizar otros gráficos, pues sepamos mucho mejor en qué pararnos o dónde poner la lupa. Luego, si nos fijamos en las revoluciones por minuto, pues nos encontramos algo parecido. Vemos que en rangos altos aparecen barras gris sin la barra de color vivo, que lo que significa, insisto, es que en la vuelta de referencia hemos llegado y en la que queremos analizar no, porque sobre todo, fíjate en estos dos tramos, vemos como en la vuelta de referencia sí que llega a las máximas revoluciones, en este caso eran en torno a 7000, sin embargo luego en rangos muy bajos, incluso por debajo de las 4000 revoluciones por minuto o rondando más o menos las 4000, vemos que solo aparece nuestra vuelta, la que queremos nosotros analizar. Entonces esto está, como podrás imaginar, directamente relacionado con la velocidad, porque cuando se te caen las revoluciones pierdes esa explosividad del coche y entonces te cuesta mucho más llegar a aumentar tu velocidad rápidamente. Entonces pues aquí se ve claramente ese déficit en las revoluciones. Luego también vemos como en estos rangos también es superior el de la vuelta de referencia, la gris, y aquí también. Este pequeño valle que vemos aquí, que no es lineal, es bastante normal porque cuando tú subes marcha pues se te caen, entendemos que en torno a estas revoluciones, y luego ya empiezan a subir poco a poco, lentamente, y atravesamos este tramo. Luego a altas revoluciones pues tiendes a intentar mantenerlo más tiempo, por eso lo tenemos aquí en esta torre tan alta, y además cuando te reduces marcha pues también se te disparan las revoluciones hasta el máximo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del pilotaje pues está claro que en la vuelta nuestra, en la que queremos analizar, se están cayendo las revoluciones demasiado, hay que apurar un poquito más el motor, y en el caso de que sean distintas configuraciones de setup, en este caso aparentemente de la caja de cambio, pues está claro que la configuración de la vuelta de referencia era mucho mejor porque conseguimos mantener el motor a revoluciones más altas. Luego, si nos fijamos en el freno, pues tenemos algo bastante curioso, porque esta barra que representa cuando tenemos el pie del freno totalmente levantado, es decir, no estamos tocando ese pedal del freno, vemos como la vuelta de referencia hay un poco menos de tiempo en el que se tiene levantado ese pie, es decir, se está pasando más tiempo pisando el freno en la vuelta de referencia que la que queremos analizar. Esto sería algo positivo a priori, pero ya hemos visto cómo realmente no lo es. Y otra cosa que nos llama la atención es que en la vuelta que queremos analizar vemos como los rangos más altos, quitando el del cero, lógicamente del freno, apenas llegan al 40%. Sin embargo, en los de la vuelta de referencia, en la gris, vemos como aquí sí que aparece. Es decir, en la vuelta que nosotros queremos analizar se está pisando durante menos tiempo el freno, pero de forma mucho menos eficiente. Luego además puedes ver aquí que hay una pequeña torrecita, digamos, del color vivo, del color de nuestra vuelta, la que queremos analizar. Entonces eso pues se deberá lógicamente a que ha habido un momento en el que hemos incluso superado el 60%, y eso significa pues que ahí seguramente hayan bloqueado la rueda.
Luego, en el caso de que fuesen distintas configuraciones de coche y lo estuviésemos comparando, pues está claro que una es mucho más agresiva que la otra, porque vemos, por ejemplo, aquí entendemos que con un 40% ya se está llegando al máximo. Sin embargo, con la configuración de referencia, la que sería la gris, parece que es un poco más suave el freno y se puede llegar a rangos mucho más superiores, incluso un 50%. Entonces, bueno, habría que analizar luego en qué tramos del circuito afecta y en qué manera, pero bueno, sí que es cierto lo que decíamos de los histogramas, ¿no? Que al final te sirven para que de un solo vistazo tengas información y luego ya te vayas al resto de gráficos y puedas afinar mucho más. Pero en el caso de que quieras comparar distintas configuraciones del coche rápidamente, pues son muy ilustrativos, ¿no? De un simple vistazo lo estás viendo. Y luego, si nos fijamos en el acelerador, pues cuando se va a cero o cuando se va acelerando a fondo es muy similar. Sin embargo, en el caso, nos pongamos de que estamos analizando dos vueltas distintas, vemos como la vuelta de referencia es mucho más regular. Sí es cierto que aquí aparece un tramo muy elevado que nos da una mala señal. Luego vemos como esto es mucho más regular. Sin embargo, en la vuelta que nosotros estamos analizando, la del color verde mucho más vivo, vemos como aquí es muy alto, aquí es bajísimo, aquí también es muy bajo, aquí es alto. Entonces, esa irregularidad lo que nos está diciendo es que realmente tú no estás pisando progresivamente el acelerador. Cuando lo vas a soltar, lo sueltas de golpe, eso tiene que ser así, pero luego cuando estás saliendo de una curva y tienes que ir pisando progresivamente el acelerador, la gráfica del acelerador haría como una cosa así, iría subiendo poco a poco. Entonces prácticamente pasas el mismo tiempo, no exactamente, pero prácticamente pasas el mismo tiempo en cada rango. Es decir, si tú realmente estás subiendo progresivamente, tendrías algo mucho más regular, una línea mucho más horizontal. Sin embargo, vemos como en el caso de nuestras vueltas se está acelerando muchísimo peor. En el caso de que estemos, por ejemplo, comparando dos configuraciones de coche distintos, está claro que la que hemos probado, la que estamos comparando con la gris, es decir, la verde de color más vivo, veríamos que la configuración de las suspensiones o del ángulo de la rueda, lo que sea, funciona bastante peor, porque no se consigue una aceleración mucho más continuada. Eso probablemente sea porque las ruedas patinen, porque no agarran bien. Así que en este caso, pues lógicamente también nos quedaríamos con la configuración de la vuelta de referencia. Luego, en cuanto a las marchas, pues como te podrás imaginar, viendo ya el tema de las revoluciones, pues aprecian también ligeras diferencias. Sí es cierto que en el cero prácticamente son las dos iguales, ninguno además mete primera. Ya sabes que el cero no implica que dejes punto muerto, sino el intervalo entre marchas. Si hubiese una gran diferencia en el cero, significa que en una vuelta se está haciendo cambio de marcha mucho más eficiente que en otra. Pero bueno, esto pasa sobre todo con coches más manuales, no de tecnología con electrónica que controla todo este tema. Entonces ahí sí que sería interesante analizar el cero, pero en este caso son coches que tienen todo controlado por electrónica, así que no hay diferencia. Sin embargo, vemos como la nuestra, la vuelta que queremos analizar, pasa más tiempo en segunda y menos en tercera, y más tiempo en cuarta y menos en quinta. Luego en sexta también ligeramente pasa más tiempo la de referencia, pero bueno, prácticamente inapreciable. Entonces, ¿qué pasa? Que curiosamente, aunque se está yendo a marchas inferiores, el coche, como vimos en este gráfico de las revoluciones, iba mucho menos revolucionado. Entonces está claro, en el caso de que estuviésemos comparando dos configuraciones de coche distintas, de la caja de cambio está claro que la de referencia era mucho mejor y la que estamos intentando comparar es mucho menos eficiente. Y en el caso de que sean dos vueltas con la misma configuración, es decir, solo estemos centrándonos en el pilotaje, pues está claro que la de referencia era mucho mejor y ahora estamos haciendo una condición mucho menos eficiente. Y luego ya tenemos el del ángulo de giro del volante, que además es bastante ilustrativo porque se ve muy claro. Vemos como en la posición central del volante, es decir, cuando no se está girando ni para un lado ni para otro, se va más tiempo en la vuelta de referencia. Hemos pasado menos tiempo, en este caso, con el volante recto, que es lo que siempre se tiende, ¿no? Para conseguir mejores tiempos por vuelta tienes que intentar girar el volante lo menos posible, entre comillas, ¿no? Lógicamente llevando el coche al límite. Y luego además vemos como curiosamente los rangos de la vuelta de referencia son mucho más constantes en este tramo y luego van decayendo. Además, te recuerdo, esto, aunque esté a la izquierda, es giro a derecha y esto es giro a izquierda. Entonces, bajo esta premisa, date cuenta como de una manera se está girando mucho más el volante y de otra mucho menos. En la vuelta que queremos analizar se llega incluso a ángulos muy extremos del volante, que en ningún caso se llegan girando hacia la izquierda, pero aquí girando a la derecha, la vuelta que estamos analizando, se llega a un ángulo de giro que no se llega en la vuelta de referencia. Es cierto que en este último tramo la vuelta de referencia es ligeramente superior, pero bueno, a partir de ahí vemos que es mucho más equilibrado el de la vuelta de referencia.
y luego en los giros a izquierda pues es mucho más complicado apreciarlo, pero también vemos cierta irregularidad. Vemos que aquí de repente aparece una pequeña elevación que probablemente se debe incluso a correcciones porque no tendría mucho sentido o porque no se está haciendo directamente un giro continuado y suave. Y luego ya si estamos analizando distintas configuraciones del coche, pues está claro que con la configuración que tenemos de referencia se sufre menos subviraje, porque si llegamos a estos rangos tanto tiempo con la configuración de referencia, la que estamos intentando comparar con la otra, pues está claro que el coche pues no está entrando en curva de la forma que queremos, ¿no? Entonces, como ves, se puede sacar muchísima información de estos 6 histogramas. Esto es un resumen, lógicamente, se podrían incluso ver muchas más cosas, pero bueno, yo creo que esto es lo fundamental, ¿no? Que por lo menos te sirva para meterle mano, ver ejemplos reales de lo que se puede extraer de estos gráficos. Así que nada, te recomiendo que te suscribas, eso sí, porque a lo largo de esta próxima semana vamos a estar sacando mucho contenido de este tipo. Además, vamos a ver gráficos y dashboards que se complementan a la perfección con este y con los otros que hemos visto. Así que nada, espero haberte ayudado un poquito, que hayas aprendido algo y nos vemos en la próxima.